Buenos días, hola, ¿me escucha? Hola, sí, aquí estamos. Buen día. ¿Cómo está, Sofía? Gracias por estar con nosotros, ingeniera. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar sobre temas, obviamente, de la fiscalización, pero es que no quiero dejar pasar un tema que ha pasado hace poquitas horas y quiero su impresión, sus primeras impresiones. El señor Wilman Terán, presidente de la Judicatura, si no me equivoco, usted me corregirá, ha sido detenido. ¿Cuál es su impresión de esto, ingeniera? Mire, no deja de parecernos un tema grave, un tema fuerte, que tenemos que observar con atención y que el pueblo ecuatoriano debe observar con atención porque hay que ver las pruebas de todo lo que se dice. Claro. Era conocido esta disputa política entre Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, en particular en contra del señor Wilman Terán, y este hecho habría que observarlo con atención, en particular las pruebas, y si no hay aquí tintes políticos. Entonces hay que observarlo, ¿no? Yo estoy en la comisión de fiscalización, eso nos convierte también en unos jueces Claro. sustentadores y recuerde usted que ya inició, o sea, llegará su momento donde formalmente inicie y aboque conocimiento a la comisión de fiscalización, pero está también el juicio de la señora fiscal y deberemos tener prudencia sobre este tema. Claro. Pero sí es un hecho que preocupa mucho, preocupa lo que hemos visto y esperemos a ver las pruebas. El pueblo ecuatoriano tiene que también solicitar las pruebas. No, para Claro, mí es un porque hecho muy grave. Claro, porque Wilman ha dicho hace pocas horas, bueno, primero se filtró que iba a haber el operativo, ¿no? Incluso el propio expresidente Rafael Correa había anunciado que tenía información y que iba a darse un proceso de allanamientos bastante grande, y de hecho es bastante grande porque no solamente es Wilman, sino varios fiscales, policías y jueces, según Fiscalía, dentro de una trama de corrupción que se enmarca. Wilman ha dicho que es una persecución política. ¿Qué tanto o por qué es importante que esto se entienda, ingeniera, para la ciudadanía en la afectación nuestra? ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando por seguridad, por justicia, y vemos en cambio estos órganos de seguridad y de justicia que no terminan de engranarse. Sí, justamente, es lo que decía. Se conoce, creo que es público, que había una disputa, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, que venían cada uno cuestionándose. El cuestionamiento es el Consejo de la Judicatura, es que la Fiscalía represa los procesos Así judiciales, es. no da trámites, y en medio de esta disputa aparece este caso en donde hay acusaciones muy, muy Claro. graves en contra del presidente del Consejo de la Judicatura. Y por eso decía yo que habrá que ver y el pueblo, y tenemos que mirar con atención, y por supuesto nosotros como legisladores también, las pruebas que muestre la señora fiscal general de la Nación, para demostrar que atrás de esto en realidad no hay una disputa política, una persecución política y que en este momento se estaría convirtiendo en una persecución judicial, ¿no? Ujú. Pero el hecho es realmente grave y la ciudadanía y los asambleístas en general deberán estar atentos y vigilantes a lo que ocurre. Así es, y bueno, y ustedes también como parte de la Comisión de Fiscalización, precisamente, ingeniera, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo va? Ayer habíamos visto que empezaron de alguna u otra manera, a barajar, por decirlo de esta manera, varios procesos ahí que se habían estado represando. ¿Cómo va? Cuéntenos un poco cuáles han sido los que ya se han barajado y qué procesos quedan en firme actualmente. Bueno, mire, estos son los procesos, justamente tengo aquí el informe, son los procesos del periodo anterior, Sí. los de juicio político del periodo anterior. ¿Cuál es el problema con estos procesos? Que prácticamente se quedaron sin proponentes. Los Ujú. asambleístas proponentes no fueron reelectos. Son 6 procesos. Entonces, el único que tenía un asambleísta que fue reelecto es en contra del señor Patricio Carrillo, pero que además ese juicio político ya se Ya se dio. dio, claro. Y la señora Sofía Sánchez y el asambleísta Ricardo Vanegas, que eran los proponentes de este juicio político, retiraron el proceso hace varios meses atrás. No sé si usted lo Sí, 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 recuerda, sí, que ellos sí, sí. salieron y dijeron que desistían de este proceso. Ajá. Por lo tanto, este proceso, el día de ayer, que se reunió la Comisión de Fiscalización, fue archivado.
Entonces ahí tenemos uno afuera, que no cabía. Incluso el juicio político en contra del señor Patricio Carrillo ya se dio, ya fue censurado, Así es. participó en las elecciones para la Asamblea Nacional, incluso no puede estar en su curul porque lo prohíbe la ley. El otro proceso que lo seguía el señor asambleísta Joel Abad y Mario Ruiz, ex asambleístas, no fueron reelectos, en contra del Consejo Nacional Electoral, ayer quedó suspendido. ¿Y por qué? Porque la ley lo dice con claridad. Cuando hay un proceso electoral en marcha, el Consejo Nacional Electoral no puede ser llevado a juicio político. E inclusive hay un pronunciamiento del Procurador General del Estado, del ex Procurador General del Estado, que ratifica lo mismo. En este momento, el Consejo Nacional Electoral lleva varios procesos electorales en curso, por lo tanto, no podíamos llevarlos a juicio político, pero no se archiva, se suspende, va a la cola. Perfecto. ¿Ok? Hay dos procesos de juicio político en contra del ex ministro de Transporte, Darío Herrera. Uno por el asambleísta Abedrabo y el asambleísta José Chimbo, todos ex asambleístas, ¿verdad? Estos dos fueron votados en la Comisión de Fiscalización, no tuvieron los votos y fue archivado. El otro proceso que sí contó con los votos es en contra del asambleísta Esteban Bernal y en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo. Esos sí contaron con los votos de la Comisión de Fiscalización y tendrán que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué pasa lo de Bernal? O sea, sí hubo ahí el interpelante, sí. No, ninguno tiene interpelante. ¿Pero por qué pasó? Justamente ese fue el conflicto. Recuerde usted, la presidenta de la Comisión de Fiscalización le pregunta al presidente de la Asamblea qué hago con los juicios pasados, que además no tienen proponentes. Ya. Mientras eso se responde, más de 24 días en responderse, desde que iniciamos la nueva legislatura, nos envían primero los juicios políticos al señor Santos Albite, ex ministro de Energía, al señor Zapata, ex ministro del Interior, y a la señora Diana Salazar, fiscal de la Nación. Entonces, eso nos envían primero, sin responder los juicios pasados. Por lo tanto, como primero nos envían y nos notifican de que tenemos que abocar conocimiento de estos tres juicios políticos en ese orden, así es. Primero nosotros convocamos, el lunes se convoca, lo hace la presidenta de la comisión, a conocer el caso de Santos Albite. No, extrañamente los legisladores que habían dicho que debe ser llevado a juicio político el señor Santos Albite, votan en contra. Ahí ya comenzaron los cálculos políticos. Nosotros decíamos, señores, ¿pero qué tiene que ver eso con querer retrasar o suspender otro juicio político, que todos sabemos a quién nos referimos? Ajá. Y votan y archivan ese caso. En medio de esa sesión llega un informe jurídico no vinculante diciéndonos qué hacer con los juicios represados. Y nos sugiere que analicemos en la comisión y mandemos un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Inmediatamente la compañera Pamela Aguirre lo ha hecho, convocó el día de ayer, nos puso los expedientes, esa es la otra cosa que debe saber el pueblo ecuatoriano. Nos mandan un listado sin expedientes. Los expedientes terminaron de llegar el día lunes. Ya. ¿Cómo se podía procesar esto antes del caso del señor Fernando Santos Albite? No era posible. Entonces tendrá que dilucidar el Pleno de la Asamblea Nacional quién va de proponente. Ahí le digo mi posición personal del análisis que hemos hecho con nuestros jurídicos. Si ya no hay proponente, estos juicios deberían archivarse. Claro. Si queremos retomar estos juicios políticos, otros asambleístas deberían volver a plantearlos. Pero al parecer, pues sí quieren estirar los tiempos, ¿no? Y seguramente pongan nuevos proponentes. Así lo debe resolver el Pleno de la Asamblea Nacional. Y al menos 3 juicios políticos de los 6 existentes deberán llevarse a cabo, y eso deberá ocurrir el lunes o martes de la siguiente semana. Y de ahí, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que tomaría cada juicio? Primera pregunta. Y segunda pregunta, Sofía, Esteban Bernal, sin tener proponente, ¿por qué pasa? Eso no me quedó claro. ¿Por qué el juicio de Esteban Bernal sí pasa, aún sin proponente? Eso debe resolverlo el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y los otros por qué no lo resuelve la Asamblea? Para nuestro análisis jurídico, si no hay proponente, no hay la posibilidad de continuar con estos juicios políticos. ¿Ya? Eso, ¿por qué? En lo público solo se puede hacer lo que está establecido en la ley y la Constitución. En ninguna parte de la ley y la Constitución dice que se puede cambiar proponente. Okay. Sin embargo, usted sabe que hay intereses por alargar otros procesos de juicios políticos. Que no llegue.
Y la Pero eso, pregunta es, entonces Sofía, la pregunta es, ¿va a llegar o no va a llegar? Porque, a ver, seamos sinceros. Primero, sí nos cayó muy mal el tema de Santos Alvite. Me gustaría saber si es que se puede retomar. Algo me decía Gisela que parece que hay otro proceso y que podría Santos Alvite igual ser llevado. Pero hay otro proceso que realmente llama la atención y justamente hoy es protagonista de una pugna bastante grande dentro de la justicia, que es la fiscal general Diana Salazar. El juicio político a Diana Salazar. ¿Se puede dar en este año? ¿No se puede dar? ¿Qué están ustedes percibiendo? Porque de entrada el presidente dijo que no quiere, que él va a estar en contra de la impunidad, que sí, que no sé cuánto, pero a Diana no me la tocan. mire, el juicio debe llegar porque así lo contempla la ley. Ya. Entonces, un juicio político dura en más o menos 45 días, ¿no? Entonces, hay un orden de prelación. Antes del año y medio eso va a ocurrir. Ok. Entonces, lo que sí creo es que todo funcionario público sabe que tiene que rendir cuentas, ¿no? Todo funcionario público sabe que puede ser interpelado. Entonces, la negativa de la señora fiscal de querer ser llevada a juicio político no es correcto. Uno tiene que afrontar estos procesos, ¿no? Porque así lo contempla la Constitución. Ujú. Y nosotros como asambleístas y como Asamblea Nacional, uno de las autoridades que puede ser interpelada es la Fiscalía General del Estado o la fiscal, sea cual sea la persona. Entonces, aquí efectivamente hay un intento, parece como de alargar ese momento de Claro. tal manera de que no llegue, pero dentro del año y medio veo difícil que eso no ocurra. Ok. Primero, por supuesto, en un orden de prelación. Primero serán estos tres procesos, el del Consejo Nacional Electoral tendrá que moverse al Suspendido. final, luego vendrá el caso del señor Zapata y luego posteriormente vendría el caso de la fiscal. Pero para mí el caso dentro del año y medio de esta legislatura va a llegar. Va a llegar, aun cuando, por ejemplo, no se sepa si hay los votos, ¿no? Porque hay quienes se adelantan, ingeniera, en ese tema, porque no, ni siquiera quieren escuchar, porque hay un asunto muy político ahí, ni siquiera quieren escuchar si hay pruebas o no pruebas, muy aparte de lo que se ha demostrado o se ha mostrado dentro de las causales, que es el problema con su tesis y otros asuntos como el incumplimiento de funciones. Me gustaría un poquito ahondar en eso, no sé si tiene usted dato sobre estas causales y también si es que aún sabiendo que no existen los votos, seguirá el proceso, ¿no? Mire, el tema de los votos es algo que se tiene que dilucidar en el momento. Sí es, a mi parecer, criticable que se anticipe Claro. un criterio sin conocer en profundidad lo que tiene que decir la proponente del juicio político. Yo Ujú. creo que al momento todavía nadie conoce en profundidad lo que la proponente está planteando y los diferentes cuestionamientos que está haciendo. Sin embargo, ya vemos algunas bancadas en general que dicen, pues vamos a votar en contra, no sin ni siquiera saber. Cuando nosotros nos volvemos jueces, la Comisión de Fiscalización se vuelve juez sustanciador y el Pleno de la Asamblea Nacional también se vuelven jueces en el momento en que Ujú. llegue el proceso allá. Entonces, sí es como preocupante que esto ocurra. Sin embargo, nosotros creemos que hay que hacer lo correcto y este proceso debe continuar. El pueblo ecuatoriano también es el juez final, digámoslo así. El pueblo ecuatoriano es el que dilucidará, Ujú. ¿no? ¿Qué bancada actúa en defensa del pueblo ecuatoriano y qué bancada no? Ujú. Nosotros, como Revolución Ciudadana, haremos lo correcto. Ujú. Le digo, yo no tengo todavía toda la información. Claro. Nuestra compañera en su momento, Gisela Garzón, Gisela, sí. expondrá, la compañera Gisela Garzón expondrá en su momento todos los argumentos que ha planteado e incluso pueden haber nuevas pruebas, ¿no? Pruebas de oficio que pueden ser pedidas en medio del proceso del juicio político. Pero creo yo que ninguna autoridad debería tener miedo en ser interpelado o Claro. ser convocado a la Asamblea Nacional. Esa es una de las cosas que se habla, ¿no? Porque decía Gisela incluso ayer que conversábamos que ninguna autoridad debe ser o podría creerse intocable, ¿no? Que parecería dar esta percepción, incluso ha existido, perdón, marchas en apoyo, ¿no? Y a veces la cosa, Sofía, se vuelve muy político el tema. Y ahora casualmente con lo efectuado en la madrugada, vemos dentro de las cosas que se mencionaba sobre el posible juicio político, la selectividad en temas de la fiscalía. ¿Por qué si la lucha contra el narcotráfico no ha revelado
casos emblemáticos como el que llevó al señor Lasso a un juicio con vínculos del narcotráfico y jamás se ha dado un tema de allanamientos como lo que se dio el día de ayer. Entonces no quiero, obviamente tenemos el derecho a la duda y eso también traspasa incluso a la sociedad y a ustedes que están dentro de la fiscalización. ¿Qué piensa de eso? Bueno, hemos visto esa accionar desde la Fiscalía General del Estado, yo creo que es de dominio público. Por ejemplo, las acciones que se emprenden en contra del expresidente Moreno duran, a pesar de que las pruebas fueron entregadas, Claro. no hace 5 años atrás, la señora fiscal se toma 4 años y medio para iniciar el proceso de investigación de INAPAPER, cuando el señor Moreno estaba pues vacacionando en Estados Unidos y Claro. ahora vacacionando en Paraguay. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, sobre el caso León de Troya. No, la señora dicta prisión preventiva que terminará siendo, si es que se ejecuta, domiciliaria en contra del familiar del señor Lasso, ya cuando el señor Lasso ha salido de presidente. En la Asamblea Nacional, en el juicio político al señor Lasso, determina con mucha fuerza, ya no lo pudimos censurar, pero se saca una resolución muy fuerte en donde dice ha cometido peculado, ¿no? Ha cometido peculado. Y toda esa información es remitida a la Fiscalía General del Estado. Y Pero hasta ahí el queda. momento no hay ninguna acción. Es decir, hay diferentes procederes. Cuando hay un grupo político que la señora fiscal pues no le gusta, ahí hay unas acciones mucho más céleres, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en el caso del allanamiento a la prefectura de Pichincha, a pesar de que la señora prefecta había dicho, aquí tienen toda la Y eso información. fue por un tuit, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, entonces esa doble forma de proceder, unos procesos muy, muy lentamente y otros procesos muy, muy rápidamente, pues denotan un actuar político. Pero que yo no sé si estos temas estén dentro de la investigación que está llevando a cabo, la denuncia que está llevando a cabo la compañera Gisela. Lo que quiere la ciudadanía es un comportamiento, una acción apegada a lo que dice las leyes del Ecuador, ¿no? Y por ejemplo ahí hay una preocupación de qué está ocurriendo con las miles de denuncias que hay sobre las vacunas en el Ecuador. ¿Cómo van esas investigaciones? Claro, eso también es otra cosa, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el tema político y nos olvidamos que están matándonos, están robando, secuestrando y masacrando a familias en Guayaquil, Sofía. Y esas investigaciones avanzan o no avanzan. Entonces, por eso digo yo, es la ciudadanía la que tendrá que seguir este juicio político Claro, que debería darse según la ley y la constitución debería llegar. claro, debería, porque es una parte fundamental de su gestión. Y siempre le decía a la gente que, porque a veces la persona, pero ¿por qué razón, motivo, qué se logra, qué se saca? Bueno, se logra que el funcionario se ponga pilas, porque hay detrás una mesa legislativa, gente, asamblea, que te está respirando en la nuca y te está diciendo, oye, cuidado, cuidado, porque estás pretendiendo hacer algo, te estamos vigilando. Y si no hay eso, si así, Sofía, hacen lo que les da la gana. Imagínense si no existiera esta veeduría de parte de ustedes. ¿Y cómo reaccionan o cómo han reaccionado a lo que ocurrió en Guayaquil dentro de lo ocurrido con estos niños que fueron asesinados, el plan que todavía no se presenta? ¿Cómo están manejando ese tema delicado? Hubo una reacción social de gente en redes que pedía al presidente respuestas sobre su plan Fénix. Sí, lo que pasa es que aquí tiene que haber una comprensión desde el gobierno nacional que este no es un gobierno de 4 años, es un gobierno de emergencia, es un gobierno de transición. ¿Ya? Es decir, los tiempos que se puede tomar un gobierno de 4 años en buscar los Claro, ministros no se puede tiene que tomar ser más no se rápido. puede tomar este gobierno. Entonces necesitamos acciones urgentes. Por ejemplo, el plan Fénix, un plan que pues se veía muy bien, ¿no? Un buen video, una buena edición. Resulta que todavía no se ha comunicado a la sociedad. La sociedad en general no sabe cuál es el plan Fénix y a qué corresponde. Ayer escuchaba con mucha, primero enterarse de esto da mucha consternación. Por supuesto. 4 niños inocentes asesinados. Acabo de leer que la madre Ya de los murió. niños también murió. O sea, es una tragedia nacional, es una tragedia nacional. Y la única respuesta que tenemos es otro comunicado parecido a los de Guillermo Lasso. Realmente uno se queda con una sensación de desamparo y de vacío. Y así se siente el pueblo ecuatoriano. Entonces, es correcto que una ciudadanía exija respuestas mucho más rápidas. Queremos saber todos
lo escuchaba también al compañero alcalde de Guayaquil, de nuestras filas, que él también quiere saber cuál es el plan Fénix y que está dispuesto a colaborar, inclusive que él ha solicitado ya reuniones con Pero las autoridades. lo están marginando a Aquiles, ¿ah? Y eso no es correcto, Ujú. porque necesitamos que el país salga adelante y que la ciudad de Guayaquil vuelva a ser una ciudad relativamente tranquila. No, siempre ha habido este problema en Guayaquil, Sí, sí, pero no con los niveles por alarmantes supuesto. de ahora, no con los niveles Así alarmantes es. de ahora que preocupan y asustan. ¿Cuánta gente que puede hacerlo está migrando? Ujú. No solamente el caso de los niños, de los 4 niños y su madre, el caso del señor de Marcimex. Oh, Se terrible. piensa que, Él se quería piensa irse. que porque eres de clase media alta, entonces no te va a tocar la delincuencia. No es No. así, no es Ujú. así. Nos preocupa a todos y eso nos puede llegar a todos y todos estamos muy asustados y necesitamos acciones inmediatas del gobierno nacional y eso es lo que se expresó el día lunes y martes hacia el gobierno. Totalmente. Necesitamos acciones céleres, cambios urgentes. Y eso. Mire, en el caso, en el sector eléctrico que estábamos nosotros investigando, Ajá. las mismas autoridades del señor Lazo Sigue. continúan en funciones. ¿Cómo es posible? Las mismas autoridades, Pero los Sofía, mismos no tiene agentes, gente, no voy. pero le corresponde amanecerse, no dejar otras cosas de lado y hacer los cambios que se requieren. Hacer los cambios que se requieren. En el sector seguridad, hasta el día de ayer, el señor Fausto Cobo seguía Dios sentado mío, lindo. en los diferentes puestos que le había dado el señor Guillermo Lazo. Dios mío, lindo. Aparentemente recién ayer hubieron cambios. Eso no es posible. Hay que comprender que este es un gobierno de transición y de emergencia. No, a Parece, eso postuló el presidente. Sofía, parece que el presidente Noboa no tiene ese sentido de urgencia, parece que no capta lo que usted menciona. Y sí, justamente le iba a preguntar eso porque tenía el dato de que Cobo seguía, no sé si lo habrán sacado, pero seguía en el tema de la inteligencia, que me parece dramático porque era el mismo funcionario de Lazo que decía que ya no sabía qué hacer. En las últimas declaraciones dijo, no sé qué hacer, no sé qué más quieren que haga. Tanto que me critican, vengan, hagan ustedes, dijo el señor Cobo. Y no puede cambiarlo, es una cosa dramática. Pero no solamente ahí, Sofía, quiero que usted me diga qué piensa y como mesa de fiscalización, yo sé que el trabajo a ustedes se le va a sumar bastante, pero ¿van a dejar pasar las declaraciones del ministro de Salud que dijo que no sabe nada de compras públicas? ¿Se puede dejar pasar eso, Sofía? Bueno, hay un tiempo perentorio que hay que dar a cada funcionario para ver si reaccionan. ¿O Realmente recapacita? no me había enterado de no me había enterado de estas declaraciones. Hemos estado Yo enfrascados en sé, los están temas. full, están full. Pero bueno, es una pena. O sea, mire, imagínense, hay que poner gente con experiencia. Por ejemplo, la problemática del sector salud es gravísima, es gravísima. Siguen sin haber medicinas en los hospitales, ¿no? Y sabemos cómo operan. Nosotros en Guayaquil sabemos porque si vas con una persona enferma, los doctores te dan un papelito, no una receta, te dan así rapidito y te dicen, vaya a comprar rápido. Que no se Claro. enteren aquí las autoridades, pero la realidad es que no tengo para operarte o no tengo medicina para darte. Un papelito así, ¿no? Arrancado ahí, que no diga nada de qué hospital es, para atenderte. Y la situación es realmente grave. Entonces sí preocupa, de lo que usted me cuenta, no sabía esto, que haya una autoridad que diga, pues no sé de compras públicas. Porque lo fundamental es saber de compras públicas para poder agilitar los procesos de compras de medicina en este caso. Ujú. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una urgente reflexión del gobierno nacional de dejar otros temas, viajes, no, reuniones, vanidades y enfocarse en lo urgente. El pueblo ecuatoriano necesita ayuda. Y ahí nos podemos ir también de la mano con el tema del económico urgente. Ok, ¿cómo va eso? El económico urgente, nosotros hemos dado trámite célere, pero sí preocupa, que es lo que quiero expresar. Preocupa que es un proyecto que termina beneficiando a los que ya se han beneficiado varias veces de remisiones tributarias. Es decir, esta sería la quinta remisión tributaria, el quinto perdón de intereses, multas y recargos para que paguen lo que corresponde, los montos de impuestos que corresponden. Y eso no es correcto. Entonces seguimos perdonándole los impuestos a las petroleras, a los bancos, a los grandes empresarios, estas empresas que dan servicios médicos en el país que crecieron muchísimo a raíz Claro. de la pandemia. Seguimos perdonándole los impuestos a ellos y sin embargo no les perdonamos los impuestos a los agricultores, a los pequeños agricultores quebrados por el mismo gobierno neoliberal de Moreno y Lazo,
Yo sí no los tomamos en cuenta. ¿Hasta cuándo? La quinta remisión, querido Nelson. Esto no está bien. Entonces, es un proyecto que se lo presenta como la panacea para solucionar los problemas del Ecuador y no es así. Lo revisamos y nos damos cuenta que sigue beneficiando a los mismos de siempre. Ok. Eso, Sofía, me puede dar luces de que van a tener una postura, porque le cuento que aparentemente me decía Gisela que las recomendaciones que ustedes habían hecho sí se habían tomado en consideración. Esta particular donde la remisión le favorecía a grupos económicos de vínculos con el presidente, pero por lo que me cuenta usted ahora, podría ser que la situación cambie. Personalmente, lo hablo como Sofía Espín, yo no estoy de acuerdo con las remisiones. Perfecto. ¿No? Ahora, si quieren ir a remisiones, que eso significa una pérdida de 800 millones de dólares de ingresos al Que los Estado, necesitamos. en vez de cobrarlos, que los necesitamos, en vez de cobrarlos, pues también incluyan a los pescadores, a los agricultores, a los artesanos. Ok. Incluyanlos pues también. Entonces, el tema no está cerrado. Nosotros hemos dicho que tenemos la mejor voluntad de apoyar este proyecto, pero lo que sí les quiero decir es que no es que es el gran alivio para el pueblo Ok. ecuatoriano. ¿Por qué no revisamos el pago de tributos que hizo Guillermo Lasso, el paquetazo de Guillermo Lasso, que básicamente le cobró más impuesto a la renta a la clase media del país? ¿Por qué no revisamos eso? ¿Por qué no le ponemos un impuesto a los banqueros y al contrario les vamos a perdonar deudas a los banqueros, que están más ricos que nunca cuando el pueblo ecuatoriano está más pobre que nunca? ¿Por qué no? No, esas son salidas inmediatas y rápidas, un impuesto a la utilidad extraordinaria, a la banca, a estos negocios del sector médico del país que están con utilidades también extraordinarias y seguimos perdonándole deudas a los grandes empresarios del Ecuador. Eso no es correcto. Algunas cosas se han sido acogidas, por ejemplo, como perdonar intereses a los estudiantes que hicieron créditos educativos. Sí, Ok. pero son montos mucho menores. Claro. Pero el caramelo, cuando ellos se llevan la torta de 3 pisos, ¿no? Por ejemplificar. Entonces, nuestra voluntad es de apoyar, a pesar de que no es la panacea, pero hay que corregir estos temas que para mí son graves. Y otra cosa, Sofía, en torno a esta ley, porque el otro día escuchaba declaraciones, comunicados, y me daba a entender o nos daba a entender el presidente que obviamente la pelotita se las tiraba a ustedes y decía, si no me ayudan o si no la Asamblea no viabiliza, no puedo hacer cosas. Me sonó mucho a Guillermo Lasso, ¿no? Cuando decía, es que la Asamblea no me deja, es que la Asamblea no me aprueba, es que la Asamblea y no hace cosas. Sofía, como decías, no es la panacea. El gobierno puede resolver o no puede resolver o definitivamente, y esto quiero ser muy, muy claro, o le perdonamos y caemos en este pobrecito Danielito, no tiene mucho que hacer, tiene poco tiempo y poca plata. La situación no es fácil, eso es real. Ya. La situación no es fácil, pero inclusive el presidente Noboa lo decía en campaña, que por ejemplo él podía tomar algo de las reservas internacionales Ajá. para repatriarlas y empezar la dinamización del sector productivo. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo se dinamiza el sector productivo? Con obra, con Obvio. construcción. Inyección. ¿Ya? Por ejemplo, pagándole los dineros a los GATS, que hay un atraso de 4 meses, Imagínese. cuando hay la posibilidad de afrontar un fenómeno del niño. Entonces, el gobierno tiene salidas. Yo no digo que todo lo de la ley esté mal, pero sí preocupa que uno de los puntos importantes sea perdonar deudas a los grandes empresarios que ya han recibido esta sería su quinta remisión, pero que además el mismo presidente Noboa y su familia se vería beneficiado de varios millones de dólares. Ahí hay diferentes números que se han dado de varios millones de dólares. Me parece que eso no es correcto. Hay algunas otras cosas que son importantes, el tema de los estudiantes, alguna cosa que se me escapa por allí, pero que son, me parece a mí, menores con respecto al monto que se va a perdonar a los grandes empresarios cuando hay otras salidas que podrían dinamizar mucho más rápido la economía. Nos han dicho que por mes se mandaría una ley. Bueno, envíen rápido la otra Claro, ley, ¿no? claro. Para ver si ahí está la solución. El problema ahorita es de la caja fiscal. Ya. No, hay un déficit fiscal, no hay recursos, hay un déficit de 5.000 millones de dólares, pero con esto apenas recaudaríamos 800. Es decir, Dios. no es la solución, no es la solución y no vemos que este sea el camino correcto. En todo caso, hay una voluntad, lo hemos expresado, hay una voluntad de apoyar, pero corrigiendo estos temas, ¿no?
Sofía Espín, gracias por su tiempo, por estar siempre predispuesta a conversar, que es importante que la gente sepa de quiénes son los protagonistas en la política, en las comisiones, y que obviamente el país tenga de primera mano la información. Sus palabras para despedirnos. Un abrazo al pueblo ecuatoriano. Cuentan con la bancada de la Revolución Ciudadana legislando y fiscalizando, ¿no? Hemos aprobado estos primeros días de trabajo de la Asamblea Nacional 4 proyectos de ley, entre ellos un proyecto de ley importante, la Ley de Seguridad Privada, que va a fortalecer a la seguridad privada y que va a permitir una buena coordinación con la Policía Nacional, con el Estado ecuatoriano, la Ley de Riesgos, que ayuda mucho a los GATS para lo que podemos enfrentar si llega un fenómeno del niño fuerte, y algunas otras leyes importantes. Estamos trabajando. Es lo que nos corresponde, legislar y también fiscalizar, y que no crean que el caso del señor Santos Alvite va a quedar en la impunidad. Ok, perfecto. Si es necesario, alguien de nuestra bancada tomará la batuta y volverá a presentar un juicio político, porque esta crisis energética, 3 horas sin luz en la sierra, 4 horas sin luz en la costa, no puede quedar en la impunidad. Terrible. Y aquí, en este caso, hay corrupción. Así que, una vez más, un abrazo, cuenten con nosotros, siempre a las órdenes. Un abrazo y a ustedes también. Sofía, muchas gracias. Chao, chao.